Casa de los Relojes, de Anne Catherine Green. Capítulo 1. La señorita Strange no estaba de humor para responder, lo cual su empleador había observado al entrar por primera vez. Sin embargo, él no mostró ninguna vacilación al colocar sobre la mesa detrás de la cual ella se había acomodado en actitud de asedio un sobre grueso con papeles dentro. «Ahí está», dijo él. «Llámeme por teléfono cuando los hayas leído». «No los leeré», respondió ella. «¿No los leerá?», sonrió él. Y recuperando el sobre, rasgó un extremo, extrajo las hojas con las que estaba lleno y las dejó sin desplegar en su lugar original sobre la mesa. La sugerencia de la acción hizo que las esquinas de los labios delicados de la señorita Strange se movieran nerviosamente antes de asentarse en una sonrisa irónica. El otro la observó con calma. «Estoy de vacaciones», explicó con altivez, finalmente encontrando su mirada estudiosamente no inquisitiva. «Ah, sé que estoy en mi propia casa», reconoció petulantemente, mientras su mirada recorría la habitación, «y que el automóvil está en la puerta y que estoy vestida para ir de compras. Pero a pesar de todo eso, estoy de vacaciones. Unas vacaciones mentales», enfatizó. «Y los negocios tienen que esperar. No he superado el último asunto», protestó, mientras él mantenía un discreto silencio. «Y la temporada es tan animada en este momento, con tantos bailes, tantos... Pero eso no es lo peor. Papá está empezando a despertar y si alguna vez sospecha...» Un gesto significativo puso fin a ese llamamiento. La persona conocía a su padre. Todo el mundo lo hacía, y siempre había sido un misterio que se atreviera a correr el riesgo de desagradar a alguien tan implacable. Aunque era su hija favorita, se sabía que Peter Strange era capaz de dejarla sin un céntimo una vez que su mente estrecha y prejuiciosa concebiera que era su deber, y que interpretaría la situación así si alguna vez llegara a conocer el secreto de los arrebatos de abstracción de su hija y de la astuta cuenta bancaria que estaba acumulando lentamente. La persona que le había ofrecido esta peligrosa tentación no tenía ninguna duda. Sin embargo, él solo sonrió ante sus palabras y comentó con una sugerencia casual. «Esta vez está fuera de la ciudad, muy lejos. Tu salud ciertamente demanda un cambio de aire». «Mi salud está bien. Afortunadamente o desafortunadamente, como se quiera ver, no me proporciona una excusa para una salida», respondió ella con firmeza, dándole la espalda a la mesa. «Ah, perdóneme», se disculpó la voz insidiosa. «Su palidez me engañó. Seguramente un cambio de 1 o 2 noches podría ser beneficioso». Ella le dio una mirada rápida y comenzó a ajustar su boa. Él no prestó atención a esta indirecta. «El asunto es bastante fuera de lo común», continuó en un tono ensayado, pero ahí se detuvo. Por alguna razón, no del todo evidente para la mente masculina, el broche de piedras centelleantes, piedras reales, que sujetaba su sombrero, tuvo que ser sacado y vuelto a colocar, no una, sino 2 veces. Fue para observar esta actuación que se detuvo. Cuando estuvo listo para continuar, adoptó un tono reflexivo, como si estuviera organizando los hechos para la iluminación de otro. «Una mujer de instintos desconocidos. Bah, el extremo del broche golpearía contra el peine que sujetaba los mechones castaños de Violet. Viviendo en una casa tan misteriosa como el secreto que contiene, pero...» Aquí permitió que su paciencia lo abandonara aparentemente. «No te molestaré más. Ve a tus tés y bailes. Yo lucharé con mis asuntos oscuros solo». Su mano fue hacia el paquete de papeles que ella aparentaba desdeñar ostentosamente. Él podía ser tan despreocupado como ella, pero no los levantó, los dejó estar. Sin embargo, la joven heredera no hizo ningún movimiento ni volvió siquiera la más mínima mirada hacia él. Una mujer difícil de entender, una casa misteriosa, posiblemente un crimen misterioso.
Así repetía Violet en silenciosa autoconversación, mientras se sentaba esa noche en un invernadero altamente perfumado, después de bailar, dividiendo su atención entre los cumplidos de su pareja y el murmullo de una fuente burbujeante en el corazón de esta masa de follaje tropical. Y cuando algunas horas después se sentó en su dormitorio decorado de chintz para unos minutos de reflexión antes de retirarse, fue para sacar de una pequeña caja de roble a su lado las 6 hojas dobladas y escritas con letra menuda que habían sido dejadas para su lectura por su persistente empleador. Mirando primero la firma y encontrando que era de un abogado ya conocido favorablemente en el mundo jurídico, leyó con avidez la declaración de eventos así atestiguados, encontrándolos lo suficientemente curiosos para mantenerla despierta por otra hora completa. Aquí la suscribimos. Soy un abogado con oficina en el Times Square Building. Mi negocio es principalmente local, pero a veces me llaman fuera de la ciudad, como lo demuestra la siguiente citación que recibí el 5 de octubre pasado. Estimado señor, deseo hacer mi testamento. Soy un inválido y no puedo salir de mi habitación. ¿Vendría usted a verme? La referencia adjunta responderá por mi respetabilidad. Si le satisface y decide complacerme, por favor apresure su visita. No me quedan muchos días de vida. Un carruaje lo recogerá en la estación de Highland a cualquier hora que usted designe. Responda por telégrafo. A. Postlethwaite, Gloom Cottage, NJ. La referencia dada era un tal señor Weed de la calle 86, un hombre conocido de impecable reputación. Al llamarlo a su oficina le pregunté qué podía decirme sobre el señor Postlethwaite de Gloom Cottage, NJ. La respuesta me sorprendió. No hay ningún señor Postlethwaite en esta dirección. Murió hace años. Hay una señora Postlethwaite, una paralítica confirmada. ¿Te refieres a ella? Miré la carta que aún estaba abierta al lado del teléfono. La firma dice A. Postlethwaite. Entonces es ella. Su nombre es Arabella. Odia el nombre siendo una mujer sin sentimientos. Incluso usa sus iniciales en sus cheques. ¿Qué quiere de ti? Que le redacte su testamento. Oblígala. Será una experiencia para ti. Y colgó el teléfono. Decidí seguir la sugerencia tan enfatizada y al día siguiente me vi en la estación Highland. Un caballo jubilado y un carruaje aún más viejo me esperaban, ambos demasiado viejos para servir a un hombre ocupado en estos días de transporte rápido. ¿Podía ser esto una muestra de la finca a la que estaba a punto de entrar? Entonces recordé que la mujer que me había enviado era una inválida e indefensa y probablemente no tenía uso para ningún tipo de transporte. El conductor estaba a la altura del vehículo y tan reservado como el animal que conducía. Si me aventuraba a hacer un comentario, me daba una mirada larga y curiosa. Si llegaba tan lejos como para atacarlo con una pregunta directa, respondía con un encogimiento de hombros o una sonrisa dudosa que no transmitía nada. ¿Era sordo o simplemente desagradable? Pronto aprendí que no era sordo, porque de repente, después de un trote de 1 milla o así, por un camino arbolado que habíamos tomado desde la carretera principal, detuvo su caballo y sin mirarme pronunció sus primeras palabras. «Aquí es donde te bajas. La casa está ahí atrás, en los arbustos». Como no había casa visible y los arbustos se levantaban como una barrera ininterrumpida a lo largo del camino, lo miré con ciertas dudas sobre su cordura. Pero comencé, una protesta que él interrumpió de inmediato con la dirección precisa. «Tome el camino, le llevará directamente a la puerta principal». «No veo ningún camino». Para esto él no tiene respuesta, y confiando en su expresión que sería inútil esperar algo más de él, dejé caer una moneda en su mano y salté al suelo. Él se fue antes de que pudiera darme la vuelta. «Algo huele a podrido en Dinamarca», cité el comentario sorprendido para mí mismo, y sin saber qué más hacer, miré hacia abajo el césped a mis pies. Un trozo de losas llamó mi atención sobresaliendo de una capa de musgo espeso. Más adelante divisé otro,
probablemente el segundo de muchos. Sin duda, este era el camino que se me había ordenado seguir, y sin más pensamientos sobre el tema, me adentré en los arbustos y con dificultad logré abrirme paso. Por un momento, todo avance parecía desesperado. Un enfoque más enredado e inhóspito hacia una llamada casa nunca había visto fuera de los trópicos, y el completo abandono mostrado debía haberme preparado para la aparición de la casa a la que inesperadamente llegué, justo cuando el camino parecía estar a punto de cerrarse ante mí. Pero nada podría prepararme bien para la primera vista de Gloom Cottage. Su ubicación era una hondonada que se había llenado gradualmente de árboles y algún tipo de arbusto espinoso. Sus paredes profundamente manchadas, una vez lo suficientemente pintorescas en su agrupamiento, pero ahora demasiado profundamente escondidas entre ramas podridas para producir cualquier otro efecto que no fuese el de la desolación oculta, el susurro de esas mismas ramas mientras golpeaban un tatuaje diabólico entre ellas, y la ausencia incluso de la columna ascendente de humo que delata la vida doméstica donde sea vista. Todo le dio a quien recordaba el apodo Cottage y olvidaba el pronombre de Gloom. Una sensación de vida sepultada tan sepulcral como la que emana de la boca de alguna tumba recién abierta. Pero estas impresiones, naturales en mi juventud, eran necesariamente transitorias y pronto se dieron ante otras más prácticas. Al percibir la curva de un arco que se elevaba por encima de la maleza que aún bloqueaba mi camino, me abrí paso resueltamente y pronto me encontré tropezando con los escalones de un domicilio inesperadamente espacioso, construido no de madera, como su nombre de cottage me había llevado a pensar, sino de piedra cuidadosamente cortada, que aunque mostraba todas las marcas del tiempo, se proclamaba como una de esas residencias coloniales tempranas y cuidadosamente erigidas que lleva más de un siglo destruir o incluso desgastar hasta el punto de la dilapidación. Algo animado, aunque sin detectar ningún signo de vida activa en las pesadas ventanas cerradas que me miraban desde ambos lados, subí corriendo los escalones y toqué el timbre que sonó tan fuerte como si ninguna mano lo hubiera tocado en años. Luego esperé, pero no para tocar el timbre de nuevo, porque justo cuando mi mano estaba acercándose al timbre por segunda vez, la puerta se abrió y vi en la oscura abertura ante mí al hombre más viejo que había encontrado en toda mi vida. Era tan viejo que me sorprendí cuando sus labios tensos se abrieron y me preguntó si yo era el abogado de Nueva York. Tan pronto esperaría que una momia moviera su lengua y pronunciara inglés. Se veía tan delgado, seco y alejado de esta vida y de todas las preocupaciones mundanas. Pero cuando había respondido a su pregunta y se había vuelto para guiarme por el pasillo hacia una puerta que apenas podía ver abierta en la penumbra de un interior absolutamente sin sol, noté que su paso no carecía de cierta energía, a pesar de la débil curva que su cuerpo marchito y el constante vaivén de su cabeza que parecía estar diciendo continuamente no. «Prepararé a la señora», me advirtió después de correr una cortina ponderosa 2 pulgadas o menos a un lado de una de las ventanas. «Está muy enferma, pero le verá». El tono era senil, pero era la senilidad de un hombre educado, y a medida que los acentos cultivados fluctuaban, mi opinión sobre la posición que ocupaba en la casa cambió. Interesado de nuevo, traté de darle otra mirada, pero ya había desaparecido por la puerta y de manera tan silenciosa que parecía más el deslizamiento de una sombra que la retirada de un hombre. La oscuridad en la que estaba sentado era absoluta, pero gradualmente, a medida que seguía mirando a mi alrededor, los espacios se iluminaron y ciertos detalles salieron a la luz, que para mi sorpresa demostraban que el exterior sencillo, aunque sustancial de esta casa, con sus accesos obstruidos y sus jardines llenos de maleza, no era una muestra de lo que se podía encontrar en el interior. Aunque las paredes que me rodeaban eran sombrías porque no estaban iluminadas, revelaban un esplendor inusual en cualquier casa de campo. Los frescos y las pinturas eran de un orden antiguo que databa de los días en que la vida, y no la muerte, reinaban en esta morada aislada.
pero en ellos reinaba el arte supremo, un arte tan alto y tan acabado que sólo la gran riqueza, combinada con el gusto más cultivado, podría haber producido tales efectos. Todavía estaba absorto en la maravilla de todo esto cuando la voz tranquila del anciano que me había dejado entrar me alcanzó de nuevo desde la puerta, y oí: «Madame está lista para usted. ¿Puedo pedirle que me acompañe a su habitación?» Me levanté con presteza. Estaba ansioso por ver a Madame, aunque solo fuera para satisfacerme de que ella era tan interesante como la casa en que se autoinmolaba. La encontré mucho más interesante. Pero antes de entrar en nuestra entrevista, permítame mencionar un hecho que llamó mi atención en mi paso hacia su habitación. Durante su ausencia, mi guía evidentemente había apartado otras cortinas que no eran las de la habitación en la que me había dejado. El pasillo ya no era un túnel de oscuridad. Me dio una visión mientras pasábamos de varios rincones aislados y parecía como si en todas partes donde mirara veía un reloj. Conté 4 antes de llegar a la escalera, todos ellos en el suelo y todos de fabricación antigua, aunque con apariencias y valores muy diferentes. Un quinto se alzaba sombrío y alto al pie de la escalera, y bajo un impulso que nunca he entendido me detuve cuando llegué a él para tomar nota del tiempo. Pero se había detenido en su tarea y me miró con manos inmóviles y trabajos en silencio, un hecho que de alguna manera me sorprendió, quizá porque justo entonces encontré la mirada del anciano, que me observaba con una expresión tan desafiante como incomprensible. Esperaba ver a una mujer en la cama. En su lugar vi a una mujer sentada. Sentí su influencia desde el momento en que entré en su presencia. No era joven, no era hermosa, nunca lo había sido, según yo juzgaba. Ni siquiera tenía las marcas habituales de una personalidad muy potente. Pero que su voluntad era ley, lo había sido siempre y lo seguiría siendo mientras viviera, era patente a cualquier mirada desde el primer vistazo. Exigía obediencia consciente e inconscientemente, y la exigía con encanto. Algunas pocas personas en el mundo poseen este poder. Fruncen el ceño y la voluntad opositora se debilita. Sonríen y todos los corazones se rinden. Fui suya desde el momento en que crucé el umbral hasta... Pero relataré los acontecimientos de ese instante cuando llegue. Ella estaba sola, o eso pensé, cuando hice mi primera reverencia ante su presencia severa pero no desagradable. Sentada en una gran silla, con una bandeja de plata delante de ella que contenía pequeños objetos que necesitaba a cada hora, me enfrentó con una mirada penetrante que era sorprendente en unos ojos tan carentes de color. Luego sonrió y en obediencia a esa sonrisa me senté en una silla colocada muy cerca de la suya. ¿Estaba demasiado paralizada para expresarse con claridad? Esperé con cierta ansiedad hasta que habló, y este temor desapareció. Su voz traicionaba el carácter que sus rasgos no lograban expresar. Era firme, resonante e instintivamente dominante. No era fuerte, pero era penetrante y de una calidad que hacía que uno escuchara con el corazón tanto como con los oídos. Lo que dijo es inmaterial. Estaba allí por un cierto propósito y entramos inmediatamente en el negocio de ese propósito. Ella habló y yo escuché, en su mayoría sin comentarios. Solo una vez la interrumpí con una sugerencia y como esto condujo a resultados definidos, procederé a relatar el suceso completo. En las pocas horas que me quedaban antes de salir de Nueva York, había aprendido, no importa cómo, algunos detalles adicionales sobre ella y su familia, y cuando después de algunos legados menores procedió a nombrar a las personas a quienes deseaba dejar la mayor parte de su fortuna, me aventuré con cierta sorpresa por mi propia temeridad a comentar: ¿Pero no tiene usted una joven pariente? ¿No debe ser incluida en esta división de su propiedad? Un silencio. Luego una sonrisa cobró vida en sus labios rígidos, como rara vez se ve, gracias a Dios, en el rostro de cualquier mujer, y escuché: La joven parienta de la que hablas está en la habitación.
Desde hace algún tiempo sabe que no tengo intención de dejarle nada. De hecho, hay pocas posibilidades de que alguna vez lo necesite. La última frase fue murmurada, pero pronto me di cuenta de que fue lo suficientemente alta como para ser escuchada en todas las partes de la habitación, porque un suspiro rápido, que casi fue un jadeo, vino de un rincón que había ignorado hasta entonces, y al mirar en esa dirección vi asomándose sobre nosotros desde las sombras el rostro blanco de una joven en cuyas facciones tensas y ojos abiertos vi tales evidencias de terror que en un instante cualquier predilección que había sentido hasta entonces por mi cliente desapareció en la desconfianza, sino en la aversión positiva. Todavía estaba bajo el dominio de esta nueva impresión cuando la voz de la señora Postlethwaite se elevó de nuevo, esta vez dirigiéndose a la joven. «Puedes irte», dijo, con tanta fuerza en el comando a pesar de su tono dulce, que esperaba ver que su objeto saliera volando de la habitación en obediencia asustada. Pero aunque la chica asustada no había perdido nada del terror que había hecho su rostro como una máscara, no le quedaba ningún poder de movimiento. Como una imagen de miseria desesperada se mantuvo por un momento sin aliento, con los ojos fijos en un inconfundible ruego sobre mí. Luego comenzó a tambalearse tan indefensa que salté con el corazón palpitante para atraparla. Mientras caía en mis brazos, la escuché suspirar como antes. No había una angustia común en ese suspiro. Me había tropezado sin saberlo con una tragedia, cuyo significado tenía una llave dudosa. «Parece muy enferma», observé con cierto énfasis al girar para dejar mi carga indefensa sobre un sofá cercano. «Ella está condenada». Las palabras fueron dichas con tristeza y con un intento de compasión que ya no sonaba verdadero a mis oídos. «Ella está tan enferma como yo misma», continuó la señora Postlethwaite. Por eso hice el comentario que hice, sin imaginar nunca que ella me escucharía a esta distancia. «No la pongas ahí. Mi enfermera estará aquí en un momento para aliviarte de tu carga». Un tintineo acompañó estas palabras. La resoluta mujer había extendido un dedo, cuyo uso no le fue privado por completo, y había tocado un pequeño timbre que estaba sobre la bandeja delante de ella, a 1 o 2 pulgadas de su mano. Complacido en obedecer su orden, me detuve en el borde del sofá y, aprovechando el momento de demora, estudié el rostro juvenil que se presionaba inconscientemente contra mi pecho. No era un rostro cuyo atractivo residiera en su belleza, aunque ésta tenía una cualidad conmovedora, sino en la historia que contaba, una historia que por alguna razón inexplicable no me detuve a determinar cuál, sentí que era mi deber inmediato conocer. Pero no hice preguntas en ese momento, ni siquiera me atreví a hacer un comentario, y la entregué con aparente prontitud cuando una mujer fuerte pero no muy inteligente entró corriendo con los brazos extendidos para llevársela. Cuando la puerta se cerró sobre ellas dos, el silencio de mi cliente atrajo mi atención de nuevo hacia ella. «Estoy esperando», fue su tranquila observación, y sin hacer ninguna otra referencia a lo que acababa de suceder ante nuestros ojos, continuó con el negocio que nos ocupaba anteriormente. Pude hacer mi parte sin mostrar demasiada perturbación. La claridad de las instrucciones de mi notable cliente, la precisión con la que tenía decidida la disposición de cada dólar de su vasta propiedad, me hizo fácil dominar cada detalle y tomar cuidadosa nota de cada deseo. Pero esto no evitó que dentro de mí hubiera un flujo y reflujo de un trasfondo de pensamiento lleno de preguntas e inquietud. ¿Cuál había sido el verdadero propósito de la escena de la que acababa de ser testigo sorprendido? Los pocos, pero ciertamente inusuales hechos que me habían sido dados con respecto a las relaciones extraordinarias existentes entre estas dos mujeres estrechamente relacionadas explicarán la intensidad de mi interés. Estos hechos serán suyos. Arabella Merwin, cuando era joven, estaba dotada de una fascinación peculiar que, como hemos visto, no había desaparecido por completo con la edad. En consecuencia, tenía muchos amantes, entre ellos 2 hermanos, Frank y Andrew Postlethwaite.
Este último era el mayor, el más guapo y el más próspero. Su nombre todavía se recuerda con relación a grandes proyectos en América del Sur, pero fue Frank quien se casó con ella. Que un amor real, ardiente si era irracional, estaba en la base de su elección, es evidente para aquellos que siguieron la carrera de la joven pareja. Pero era un amor celoso que no toleraba rival alguno, y como Frank Postlethwaite era de naturaleza impulsiva y errática, pronto ocurrieron escenas entre ellos que, si bien revelaron la extraordinaria fuerza del carácter de la joven esposa, no llevaron a ninguna ruptura seria hasta después de que naciera su hijo, y esto a pesar del hecho de que Frank había dejado de ganarse la vida hacía mucho tiempo y que dependía abiertamente de su rico hermano, que ahora se acercaba rápidamente al estatus de multimillonario. Este hermano, a quien algunos llamaban el rey peruano, debió de ser un hombre extraordinario. A pesar de que mantenía su afecto por la enérgica Arabella hasta el punto de permanecer soltero por su bien, no mostró ninguno de los signos habituales de un amor decepcionado. Por el contrario, hizo todo lo posible para aumentar su felicidad, no solo asegurándole a ella y a su esposo un ingreso adecuado, sino también haciendo todo lo que pudo en otros y menos evidentes aspectos para reducir cualquier sensación que pudiera tener de haber cometido un error al preferir como compañero de vida a su hermano egoísta e inestable. Ella debería haberlo adorado, pero aunque mostraba suficiente gratitud, no hay nada que pruebe que alguna vez dio a Frank Postlethwaite motivo alguno para que su hermano mayor sintiera algo más que amor honesto y respeto incondicional hacia él. Quizá nunca haya sentido nada más. Tal vez el cambio que todos vieron en la joven pareja inmediatamente después del nacimiento de su único hijo se debió a otra causa. Los rumores guardan silencio sobre este punto. Todo insiste en que a partir de este momento las pruebas de una creciente distancia entre ellos se hicieron evidentes. Lo único en lo que se insiste es que, a partir de ese momento, las evidencias de un creciente distanciamiento entre ellos se hicieron tan obvias que ni siquiera el indulgente Andrew pudo cegarse a ello, mostrando su sensación de apuro, no disminuyendo sus ingresos, para los cuales los duplicó, sino pasando más tiempo en Perú y menos en Nueva York, donde ambos vivían. Sin embargo, y aquí entramos en esos detalles que me he atrevido a caracterizar como inusuales, estaba en este país y en la compañía real de su hermano cuando ocurrió el accidente que terminó con la vida de ambos. Fue la vieja historia de un automóvil derrapado y la señora Postlethwaite, habiendo sido enviada con gran prisa al pequeño hotel donde habían llevado a los dos hombres heridos, llegó solo a tiempo para presenciar sus últimos momentos. Frank murió primero y Andrew unos pocos minutos después. Un hecho importante, como se demostró más tarde cuando se leyó el testamento de este último. Este testamento era peculiar. Por sus disposiciones, la mayor parte de la gran propiedad del rey fue dejada a su hermano Frank, pero con una estipulación especial de que en caso de que su hermano no sobreviviera, el legado completo que se le dejó sería entregado incondicionalmente a su viuda. La muerte de Frank, como ya he dicho, precedió a la de su hermano por varios minutos, y en consecuencia, Arabella se convirtió en la principal heredera y así fue como obtuvo sus millones. Pero aquí es donde entra en juego una característica sorprendente. Cuando se administró el testamento, el secreto detrás de la ruptura entre Frank y su esposa salió a la luz revelando que él le había ocultado el hecho de que era viudo y padre de un hijo en el momento de su matrimonio. Este hecho, durante tanto tiempo mantenido en secreto, se hizo suyo cuando nació su propio hijo, y constituida como estaba, no solo nunca perdonó al padre, sino que concibió tal odio por el inocente objeto de su disputa que se negó a admitir sus reclamos o incluso a reconocer su existencia. Pero más tarde, después de su muerte, mostró cierto sentido de obligación hacia alguien que en condiciones normales habría compartido su riqueza.
Cuando se escuchó toda la historia y descubrió que este secreto se le había ocultado a su hermano y a ella misma, y que en consecuencia no se había hecho ninguna disposición de ninguna manera para la niña así abandonada, hizo lo generoso y llevó a la desamparada niña a su propia casa. Pero nunca traicionó el menor amor por ella. Su corazón entero estaba ocupado en su hijo, quien era, como todos coinciden, un prodigio de talento. Pero este niño, a pesar de su promesa y aparente fortaleza de constitución, murió cuando apenas tenía 7 años, y la madre desolada se quedó sin nada que llenara su corazón, salvo la hija poco afín de la primera esposa de su marido. El hecho de que esta niña, despreciada como lo había sido hasta entonces, habría sido, en caso de que su tío hubiera fallecido antes que su padre, la heredera indiscutible de una gran parte de la riqueza ahora a disposición de su arrogante madrastra, llevó a muchos a esperar que, ahora que el niño había muerto, la señora Postlethwaite reconocería a la pequeña Helena como su heredera y le daría el lugar en la casa al que sus reclamos naturales la hacían merecedora. Pero no se produjo tal resultado. La pasión de la aflicción en la que la madre se sumió por el naufragio de todas sus esperanzas la dejó dura e implacable, y cuando, como sucedió muy pronto, cayó víctima de la enfermedad que la ató a su silla y convirtió la riqueza que le habían legado por una ordenación tan peculiar de la circunstancia en poco más que una burla incluso a sus propios ojos, fue en esta niña en quien gastó todo el fondo de su amargura secreta. ¿Y la niña qué le sucedió? ¿Cómo soportó su infeliz destino cuando creció lo suficiente como para darse cuenta? Con una resignación que era la maravilla de todos los que las conocían, ningún murmullo escapó de sus labios, ni la devoción que invariablemente mostraba hacia la exigente inválida que la gobernaba, así como a todo el resto de la casa, con vara de hierro, nunca fue perturbada por el menor signo de reproche. Aunque las riquezas que en aquellos primeros días se derramaron en el hogar en una medida mucho más allá de las necesidades de su dueña, se gastaron en hacer la casa hermosa, en lugar de hacer feliz a la única vida joven que había dentro. Nunca se le escuchó ni siquiera un deseo de dejar las paredes dentro de las cuales el destino la había encerrado. Contenta, o aparentemente contenta con el único hogar que conocía, nunca pidió cambios ni exigió amigos o diversiones. Los visitantes dejaron de venir. La desolación siguió a la negligencia. El jardín, una vez una gloria, sucumbió a un caos de maleza y arbustos indeseables, hasta que un muro imponente parecía estar dibujado alrededor de la casa, cortándola de las actividades del mundo como la cortaba del acercamiento del sol durante el día y de la comodidad de un cielo estrellado durante la noche. Y sin embargo, la joven continuó sonriendo, aunque con una lástima tardía que algunos pensaron que anunciaba un terror secreto, y otros el desperdicio de un cuerpo demasiado sensible para una reclusión tan insalubre. Estos fueron los hechos, conocidos, aunque no conscientemente especializados, que dieron a la última parte de mi entrevista con la señora Postlethwaite un interés conmovedor que nunca había acompañado a ninguna de mis experiencias anteriores. La peculiar actitud de la señorita Postlethwaite hacia su endurecido torturador despertó en mi agitada mente algo mucho más profundo que la curiosidad, pero cuando me esforcé por pronunciar su nombre con la intención de indagar más concretamente sobre su estado, esa mirada me enfrentó desde su mirada fija e inamovible, fijado en el mío, que mi coraje, o en mi precaución natural, me permitía dominar el impulso y no arriesgarme a ningún intento que pudiera traicionar la profundidad de mi interés en alguien tan completamente fuera del alcance de los asuntos del momento presente. Tal vez la señora Postlethwaite apreciaba mi lucha, tal vez estaba completamente ciega ante ella. No se podía leer la mente de esta mujer de nombre sentimental pero naturaleza inflexible, y al darme cuenta de este hecho, con cada palabra que ella pronunciaba,
la dejé finalmente sin traicionar más mis sentimientos, excepto por la seriedad con la que prometí volver por su firma en el momento más temprano posible. Ella misma lo había solicitado, diciendo al levantarme: «Aún puedo escribir mi nombre si el papel es empujado cuidadosamente bajo mi mano. Asegúrese de venir mientras aún tenga la capacidad de hacerlo». Había esperado que en mi paso por las escaleras pudiera encontrarme con alguien que me diera noticias de la señorita Postlethwaite, pero la mujer que se acercó para conducirme hasta abajo no tenía una apariencia que invitara a la confianza, y me sentí obligado a dejar la casa con mis dudas insatisfechas. 2 recuerdos, igualmente distintos, me siguieron. Uno era una imagen de los dedos de la señora Postlethwaite buscando entre sus pertenencias en la pequeña bandeja sobre su regazo, y otro de la figura atenta y extrañamente curvada del anciano que había actuado como mi guía, escuchando el tic-tac de uno de los grandes relojes. Estaba tan absorto en esta ocupación que no solo no me notó cuando pasé, sino que ni siquiera levantó la cabeza ante mi alegre saludo. Tales misterios eran demasiado para mí, lo que me llevó a posponer mi partida de la ciudad hasta que buscara al médico de la señora Postlethwaite y le planteara algunas preguntas clave. En primer lugar, ¿sería probable que la condición actual de la señora Postlethwaite se mantuviera hasta el lunes? Y en segundo lugar, ¿la joven que vivía con ella estaba tan enferma como decía su madrastra? Era un anciano amable del tipo tranquilo, y las respuestas que obtuve de él estaban lejos de ser satisfactorias. Sin embargo, mostró cierta sorpresa cuando mencioné la preocupación de la señora Postlethwaite por su hijastra, y se detuvo en la dudosa sacudida de su cabeza para mirarme fijamente durante un breve momento en el que leí tanta determinación como perplejidad. «Miraré más detenidamente el caso de la señorita Postlethwaite», fueron sus palabras de despedida, y con este rayo de esperanza tuve que estar contento. La entrevista del lunes fue breve y no contenía nada que valiera la pena repetir. La señora Postlethwaite escuchó con satisfacción estoica la lectura del testamento que había redactado, y al completarse hizo sonar su campana para llamar a los 2 testigos que la esperaban en una habitación contigua. No eran de su casa, pero a todas luces eran honestos aldeanos con una característica notable, una idea exagerada de la importancia de la señora Postlethwaite. Tal vez el hechizo que había tejido tan generosamente para otros en otros días más felices fue sentido por ellos en esta hora. No sería extraño, yo mismo casi caigo bajo su influencia. Tal era la fascinación de su manera, incluso en este naufragio de sus poderes corporales, cuando triunfante y satisfecha se enfrentó a todos nosotros. Pero antes de que abandonara el lugar, todas mis dudas regresaron con mayor fuerza que nunca. Me había quedado un poco más de lo necesario, esperando escuchar un paso en la escalera o ver un rostro en alguna puerta que contradijera la fría afirmación de la señora Postlethwaite de que la señorita Postlethwaite no estaba mejor. Pero no escuché ningún paso y no vi ningún rostro aparte del anciano amigo o pariente, cuyo cuerpo encorvado parecía acechar constantemente los pasillos. Como antes, estaba parado escuchando el monótono tic-tac de uno de los relojes, murmurando para sí mismo y completamente ajeno a mi presencia. Sin embargo, esta vez decidí no pasar por su lado sin hacer un intento más persistente de llamar su atención. Deteniéndome a su lado, le pregunté en el tono amistoso que creí que era el mejor para atraer su atención cómo estaba hoy la señorita Postlethwaite. Estaba tan concentrado en su tarea, sea lo que fuere, que aunque se volvió hacia mí, fue con una mirada tan vacía como la de una imagen de piedra. «Escuche», me advirtió. «Todavía dice no. No creo que diga otra cosa nunca más». Lo miré consternado, luego al reloj mismo, que era el alto que había encontrado detenido en mi primera visita. No había nada inusual en su tranquilo tic-tac que yo pudiera escuchar, y con una mirada compasiva al anciano que se había vuelto a escuchar con el aliento contenido, seguí mi camino sin decir una palabra más.
El viejo estaba loco, 1 siglo de edad y loco. Había trabajado para abrirme paso a través de las enredaderas que obstruían el porche y estaba dando mis primeros pasos por el camino cuando algún impulso me hizo girar y mirar hacia una de las ventanas. ¿Bendije el impulso? Pensé que tenía todas las razones para hacerlo cuando a través de una red de ramas entrelazadas vi a la joven con la que estaba completamente obsesionado, parada con la cabeza inclinada hacia adelante, observando la caída de algo pequeño y blanco que acababa de soltar de su mano. ¿Una nota? ¿Una nota escrita por ella y destinada a mí? Con una mirada agradecida en su dirección, que probablemente perdió, ya que ella ya había retrocedido fuera de la vista, me lancé por ella solo para encontrar decepción, porque no fue ningún billete lo que recibí de entre la maleza donde había caído, sino un pequeño cuadrado de tela blanca que muestra una línea de bordado fantástico. Molesto más allá de toda medida, estaba a punto de arrojarlo de nuevo cuando el pensamiento de que había venido de su mano me detuvo y lo empujé hacia el bolsillo de mi chaleco. Cuando lo saqué de nuevo, lo que sucedió poco después de que tomé asiento en el automóvil, descubrí qué error habría cometido si hubiera seguido mi primer impulso, porque al examinar las puntadas con más cuidado, percibí que lo que había considerado un simple patrón decorativo era, de hecho, una hilera de letras, y que estas letras formaban palabras y que estas palabras eran: no quiero morir, pero lo haré seguramente si... Termina la oración por mí. Este es el problema que te ofrezco. No es un caso para la policía, pero si vale la pena tu atención, si logras llegar al corazón de este mismo y salvar a esta joven. Solo que no haya demora. El destino, si es que lo hay, es inminente. Recuerda que el testamento está firmado. Capítulo 2. Así que ella es demasiado pequeña. No te pedí que me enviaras un enano. Así habló la señora Postlethwaite a su médico, cuando él presentó ante ella a una pequeña figura con vestido y delantal de enfermera. Usted dijo que necesitaba atención, más atención de la que estaba recibiendo. Respondí que mi antigua enfermera podría brindármela. Y usted objetó que ella o alguien más debía cuidar de la señorita Postlethwaite. No vi la necesidad, pero nunca contradigo a un médico, así que cedí a sus deseos, pero no sin la condición, recuerde que hice una condición, de que cualquier tipo de mujer joven que eligiera para presentar en esta habitación no debería ser recién salida de las escuelas de enfermería, y que debería ser fuerte, silenciosa y capaz. Y usted me trae esta pequeñaja. Es una mujer, más parece una niña. Su rostro es agradable, pero no puede levantarme. Permítame disculparme. La pequeña señorita Strange se había acercado. Creo, si me permite el privilegio, señora, que puedo moverla a una posición mucho más cómoda. Y con una destreza y facilidad ciertamente no esperadas en alguien de su físico esbelto, Violet levantó un poco más sobre su almohada a la inválida indefensa. El acto, su manera y la sonrisa que lo acompañaba no podían dejar de complacer, y sin duda lo hicieron, aunque ninguna palabra la recompensó de los labios no muy dados al hablar, salvo cuando la ocasión era imperativa. Pero la señora Postlethwaite no objetó más su presencia, y al ver esto, el semblante del médico se relajó y dejó la habitación con un paso mucho más ligero que con el que había entrado. Y así fue como Violet Strange, experta en más de un sentido, se instaló al lado de la cama de esta misteriosa mujer, cuyos días, si estaban contados, todavía contenían posibilidades de acción que aquellos interesados en el destino de la joven Helena Postlethwaite harían bien en reconocer. La señorita Strange había estado en su puesto durante 2 días y había recopilado lo siguiente: que la señora Postlethwaite debía ser obedecida, que su hijastra, que no deseaba morir, moriría si supiera que era el deseo de esta mujer dominante pero aparentemente idolatrada. El viejo de los relojes, aunque senil en algunos aspectos, estaba muy alerta y bastante joven en otros. Si tenía 1 siglo de edad, lo cual comenzó a dudar mucho,
tenía el lenguaje y el comportamiento de alguien en su mejor momento, cuando no estaba afectado por la vecindad de los relojes que parecían ejercer sobre él una influencia oculta e incomprensible. En la mesa era un anfitrión entretenido, pero ni allí ni en ningún otro lugar hablaría de la familia ni extenderse de ninguna manera sobre las peculiaridades de un hogar del que manifiestamente se consideraba el miembro menos importante. Sin embargo, nadie los conocía mejor que él, y cuando Violet se convenció de esto, así como de la inutilidad de buscar explicación alguna de cualquiera de sus dos pacientes, decidió hacer un esfuerzo por sorprenderlo. Ella lo hizo de esta manera. Notando su costumbre de hacer una ronda completa de los relojes cada noche después de la cena, aprovechó la inclinación de la señora Postlethwaite a dormir en esta hora, para seguirlo de reloj en reloj con la esperanza de escuchar alguna parte del monólogo con el que inclinaba su cabeza al péndulo oscilante o ponía su oído en las obras ocultas. Con pasos suaves y discretos, seguía detrás de él, y en cada pausa que hacía se detenía y giraba su oído en su dirección. La oscuridad extrema de los pasillos, que eran más sombríos de noche que de día, favorecía este intento, y ella pudo, después de un fracaso o dos, captar el no, que caía de sus labios en aparente repetición de lo que la mayoría de ellos decían. La satisfacción en su tono demostró que la negación a la que escuchaba coincidía con sus esperanzas y le daba tranquilidad a su mente. Pero parecía más viejo cuando, después de hacer una pausa en otro de los muchos relojes, respondió en eco a su estribillo especial: «Sí, sí, sí, sí», y huyó del lugar con el cuerpo tembloroso y un aire distraído. El mismo miedo y el mismo retraimiento eran observables en él cuando regresaba de escuchar el menos conspicuo, situado en un corto pasillo donde Violet no podía seguirlo. Pero cuando, después de una vacilación que le permitió deslizarse detrás de la cortina que ocultaba la puerta del salón, se acercó y colocó su oído contra el gran reloj que estaba como si estuviera en guardia al pie de las escaleras, ella vio por la renovada energía que mostraba que había consuelo para él en su mensaje, incluso antes de que escuchara el susurro con el que lo dejó y procediera a subir las escaleras. «Dice que no, siempre dice que no, lo obedeceré como la voz del cielo». Pero para una mente como la de Violet, solo había una conclusión posible tras este experimento. El anciano, que estaba en parte trastornado, no solo tenía la clave del secreto de la casa, sino que estaba en una disposición de divulgarlo si alguna vez se le podía inducir a escuchar órdenes en lugar de discusión en el tic-tac de ese gran reloj. Pero ¿cómo podía ser inducido? Violet regresó al lado de la cama de la señora Postlethwaite en un estado de extrema reflexión. Pasó otro día y todavía no había visto a la señorita Postlethwaite. Esperaba ser enviada en algún recado a la habitación de la joven dama, pero no se le concedió tal oportunidad. Una vez se aventuró a preguntarle al médico, cuyas visitas eran ahora muy frecuentes, qué pensaba de la condición de la joven dama. Pero como esta pregunta se hizo necesariamente en presencia de la señora Postlethwaite, la respuesta fue naturalmente cautelosa y posiblemente no completamente sincera. «Nuestra joven dama está más débil», reconoció, «mucho más débil», agregó con énfasis y su aire más profesional, «o estaría aquí en lugar de en su propia habitación. Le duele no poder esperar a su generosa benefactora». La palabra cayó pesadamente. ¿Se había usado como prueba? Violet le lanzó una mirada, aunque prefería haber dirigido su ojo discriminante hacia el rostro que las miraba desde la almohada. ¿Se había comunicado finalmente al médico la alarma expresada por otros? ¿Se estaba disolviendo el encanto que lo había mantenido subordinado a la madre bajo el efecto lastimoso de la hija? ¿Y estaba tratando de ayudar a la pequeña enfermera detective en un esfuerzo por sondear el misterio de su condición? Su mirada expresaba benevolencia, pero se cuidó de no encontrarse con la mirada de la mujer a la que acababa de elogiar,
posiblemente porque esa mirada estaba fija en él de una manera que desafiaba su coraje moral. El silencio que siguió fue roto por la señora Postlethwaite. —¿Vivirá esta pobre Elena por cuánto tiempo? —preguntó, sin interrupción en la música habitual de su voz. El médico vaciló. Luego, con una franqueza difícilmente esperada de él, respondió: —No entiendo el caso de la señorita Postlethwaite. Me gustaría, con su permiso, consultar a algún médico de Nueva York. En efecto, una sola palabra, pero al salir de los labios delgados de esta mujer, Violet retrocedió, y tal vez el doctor también lo hizo. La rabia puede hablar en una sola palabra, así como en una docena, y la rabia que habló en esta era de ninguna orden común, aunque fue rápidamente suprimida, al igual que cualquier otra muestra de sentimiento cuando agregó, con un toque de su antiguo encanto: «Por supuesto, harás lo que creas mejor. Como sabes, nunca interfiero en las decisiones de un médico, pero...» Y aquí su ascendencia natural, de tono y manera, regresó con toda su potencia. «Me mataría saber que un desconocido se acercaba a la cama de Elena. La mataría, es demasiado sensible para sobrevivir a tal shock». Violet recordó las palabras trabajadas con tanto cuidado por esta joven en el pequeño pedazo de lino: «No quiero morir», y observó la cara del médico en busca de alguna señal de resolución, pero lo único que vio allí fue vergüenza, y todo lo que escuchó decir fue la respuesta convencional: «Estoy haciendo todo lo posible por ella. Esperaremos otro día y observaremos el efecto de mi última prescripción». Otro día. La calma mortífera que se expandió por las características de la señora Postlethwaite cuando estas palabras salieron de los labios del médico advirtió a Violet que no dejaría pasar otro día sin tomar alguna medida. Pero no hizo ningún comentario y, de hecho, traicionó poco interés en cualquier cosa más allá de la condición de su propia paciente. Eso parecía ocuparla por completo. Con consumada habilidad, dio la apariencia de estar completamente cautivada por la señora Postlethwaite y observó con ojos fascinados cada movimiento del único dedo ileso que podía hacer tanto. Esta pequeña detective nuestra podía ser una excelente actriz cuando elegía serlo. Capítulo 3. Hacer hablar al anciano. Forzar a esta alma atormentada pero rebelde a revelar lo que el reloj prohibía. ¿Cómo se podía hacer? Este seguía siendo el gran problema de Violet. Lo reflexionó tan profundamente durante todo el resto del día que una pequeña arruga se instaló en su frente, lo que alguien, no mencionaré quién, habría sentido dolor al ver. La señora Postlethwaite, si lo notó, probablemente lo atribuyó a sus ansiedades como enfermera, ya que Violet nunca había sido más asidua en sus atenciones. Pero la señora Postlethwaite ya no era la mujer que había sido y posiblemente ni siquiera lo notó. A las 5 en punto, Violet salió repentinamente de la habitación. Deslizándose hacia el pasillo inferior, ella misma recorrió todos los relojes, escuchando cada uno. No había ninguna diferencia perceptible en su tic-tac. Satisfecha de esto y de que era simplemente la imaginación del anciano la que les había suministrado a cada uno su propio discurso, se detuvo ante el enorme reloj al pie de las escaleras, el que se había prometido seguir, y con los ojos fijos en su amplio y fijo dial, murmuró con anhelo: «Oh, por una idea, por una idea». ¿Traicionó este pesado relicario de la precisión de antaño esta ingenua súplica? El dial siguió mirando fijamente las obras para cantar, pero el rostro de Violet de repente perdió su perplejidad. Con una mirada cautelosa a su alrededor y un oído atento vuelto hacia la cima de la escalera, extendió la mano y abrió la puerta que guardaba el péndulo, y miró hacia adentro a las obras, sonriendo con picardía para sí misma mientras la empujaba hacia su lugar y se retiraba, arriba, a la habitación de la enferma. Cuando el médico llegó esa noche, ella tuvo una palabra tranquila con él fuera de la puerta de la señora Postlethwaite. Fue por eso por lo que estaba presente cuando el anciano señor Dunbar salió de su habitación para hacer su círculo nocturno por los pasillos de abajo. Algo totalmente fuera de lo común estaba en la mente del buen médico.
porque la mirada que lanzó al anciano fue completamente diferente a cualquier otra que le hubiera concedido antes, y cuando habló fue para decir con marcada urgencia: «Nuestra hermosa joven no vivirá una semana a menos que llegue al origen de su enfermedad. Ruega para que pueda hacerlo, señor Dunbar». Un golpe al corazón del anciano que provocó un débil «sí, sí», seguido de una mirada salvaje que se imprimió en la memoria del médico como la mirada de alguien desesperadamente anciano que escucha por primera vez un llamado distintivo de la tumba que lo ha estado esperando durante mucho tiempo. Una lámpara solitaria estaba en el vestíbulo inferior. Mientras el anciano bajaba lentamente, su pequeña llama vacilante se encendió como una ráfaga repentina y luego se apagó parpadeando y débil, como si también hubiera oído una llamada que la convocara a la extinción. Ninguna otra señal de vida era visible en ninguna parte. Sumidos en las sombras del crepúsculo, los pasillos se ramificaban a cada lado sin un lugar en particular y sirviendo aparentemente, como muchos debieron de haber pensado en tiempos pasados, como un simple escondite para los relojes. Para escuchar su zumbido unido, el anciano se detuvo, mirando al principio un poco distraído, pero asentándose finalmente en su estado habitual mientras comenzaba su camino. Alguna voz susurrante, nunca antes escuchada, le advirtió que era la última vez que pisaría esa cansina ruta. ¿Quién sabe? Estaba temblando mucho cuando, con su tarea casi completada, salió de nuevo al vestíbulo principal y se arrastró, más que caminó, de regreso al gran reloj al que solía escuchar por último, murmurando las palabras habituales. «Dicen que sí. Todos están diciendo sí ahora, pero este dirá no». Dobló su vieja espalda rígida y puso su oreja en la madera insensible. Pero el tiempo para él no había pasado. Ahora era sí, 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 sí. Y mientras sus oídos tensos asimilaban la palabra, parecía encogerse en su lugar y después de un momento de silencio angustioso, estalló en un lamento bajo, entre cuyas lamentaciones se podía oír: «Ha llegado el momento. Incluso el reloj que más ama me ordena hablar. Oh, Arabella, Arabella». En su desesperación no había notado que el péndulo colgaba inmóvil y que las manecillas estaban detenidas en el dial. Si lo hubiera hecho, podría haber esperado el tiempo suficiente para ver la cuidadosa apertura de la puerta alta del gran reloj y la salida de la pequeña dama que había jugado tan hábilmente con su superstición. Estaba vagando por los pasillos como un niño indefenso cuando su mano suave cayó sobre su brazo y una voz suave susurró en su oído: «¿Tienes una historia que contar? ¿Me la contarás? Puede salvar la vida de la señorita Postlethwaite». ¿Lo entendió? ¿Respondería si lo hiciera? ¿O el shock de su apelación lo restauraría un sentido del peligro que acompaña a la deslealtad? Por un momento dudó de la sabiduría de esta medida sorprendente. Luego vio que había pasado el punto de sorpresa y que, por extraña que fuera, solo tenía que mostrarle el camino para que la siguiera, contara su historia y muriera. No había luz en la sala de estar cuando entraron, pero al viejo señor Dunbar no parecía importarle eso. De hecho, parecía haber perdido toda conciencia de su entorno actual. Incluso estaba ajeno a ella. Esto quedó bastante evidente cuando la lámpara, al volver a brillar en el pasillo, dio una visión momentánea de su figura agachada y medio arrodillada. En el gesto suplicante de sus brazos temblorosos y extendidos, Violet vio un llamado, no a ella misma, sino a algún fantasma de su imaginación. Y cuando habló, fue con la libertad de alguien para quien la palabra es el último beneficio de la vida, y el oído del oyente completamente olvidado en la pasión de la confesión reprimida durante mucho tiempo. «Nunca me ha amado», comenzó él, «pero yo siempre la he amado a ella.
Para mí no ha existido ninguna otra mujer, aunque yo tenía 65 años cuando la vi por primera vez y había abandonado la idea de que existiera una mujer que pudiera sacudir mi vida tranquila y mis deberes fijos. 65 años, y ella una novia joven. ¿Hubo alguna vez tal locura? Afortunadamente lo comprendí desde el principio y apagué mi llama oculta. Quizás por eso la adoro hasta el día de hoy y solo la entrego a la reprobación porque el destino es más fuerte que mi edad, más fuerte incluso que mi amor. Ella no es una buena mujer, pero yo podría haber sido un buen hombre si nunca hubiera conocido el pecado que trazó una línea de aislamiento a su alrededor y dentro de la cual yo, y solo yo, he estado con ella en compañía silenciosa. ¿Cuál fue este pecado y en qué tuvo su comienzo? Creo que su comienzo fue la pasión que ella sentía por su esposo. No era la pasión cotidiana de su sexo en esta tierra de efectos equilibrados, sino la ferocidad extranjera de celos y demanda insaciable. Sin embargo, él era un hombre muy común. Yo fui su tutor una vez y lo sé. Ella también lo descubrió cuando... Pero me estoy adelantando demasiado. Tengo mucho que contar antes de llegar a ese punto. Desde el principio estuve en su confianza, no porque él o ella me hubieran puesto allí, sino porque vivía con ellos y siempre estaba presente y no podía evitar ver y oír lo que sucedía entre ellos. ¿Por qué él seguía queriendo tenerme en la casa y en su mesa cuando ya no podía ser de servicio para él? Nunca lo he sabido. Quizá la costumbre lo explica todo. Estaba acostumbrado a mi presencia y también lo estaba ella, tan acostumbrados que apenas lo notaban, como sucedió una noche, cuando después de un pequeño intento de conversación, él dejó caer el libro que había tomado y dirigiéndose a ella por su nombre, dijo sin mirarme y como si estuviera solo con ella: «Arabella, hay algo que debo decirte. He tratado de encontrar el coraje para hacerlo muchas veces antes, pero siempre he fracasado. Esta noche debo hacerlo». Y luego hizo su gran revelación, cómo, desconocido para sus amigos y el mundo, era un viudo cuando se casó con ella y el padre de una niña viva. Con algunas mujeres esto podría haber pasado con cierta medida de arrepentimiento y algo de posible desprecio por su silencio, pero no en ella. Se levantó de su asiento, todavía la veo, y por un momento se enfrentó a él en la manera tranquila y abrumadora de alguien que siente el dolor helado del odio donde había estado el amor. Nunca hubo un momento más cargado. No pude respirar mientras duró, y cuando finalmente habló fue con una impetuosidad de pasión concentrada apenas menos terrible que su silencio. «Tú, un padre. ¡Ya eres padre!», gritó ella, toda su dulzura ahogada en una ira incontrolable. «Tú a quien esperabas a ser tan feliz con un hijo. Te maldigo a ti y a tu cría. Yo...» Él intentó calmarla, explicarle, pero la ira no tiene oídos, y antes de que yo me diera cuenta de mi propia posición, la escena se volvió abiertamente tempestuosa. Que su hijo fuera secundario al de otra mujer parecía despertar instintos demoníacos dentro de ella. Cuando se aventuró a insinuar que su pequeña hija necesitaba el cuidado de una madre, su ironía mordió como un ácido corrosivo. Él quedó sin palabras ante ella y no tuvo protesta alguna cuando ella declaró que el secreto que había guardado por tanto tiempo y con tanto éxito debía seguir manteniéndose hasta su último día. Que la niña, a la que no había reconocido durante la vida de su primera esposa, debía seguir siendo desconocida en la suya y, si era posible, ser olvidada. Ella nunca pensaría en la niña ni la reconocería de ninguna manera. Ella era la furia encarnada, pero la furia era de ese gran orden que atrae más que repele. Mientras sentía que me rendía ante su fascinación y veía cómo él se debilitaba bajo ella aún más perceptiblemente que yo, me levanté de mi silla y traté de alejarme antes de escucharlo pronunciar un fatal consentimiento. Pero el movimiento que hice desafortunadamente atrajo su atención hacia mí, y después de un instante de contemplación silenciosa de mi rostro angustiado, Fran dijo, como si fuera el mayor por los 40 años que nos separaban: «Has escuchado los deseos de la señora Postlethwaite. Los respetarás, por supuesto».
Eso fue todo. Él y ella sabían que yo era confiable, pero ninguno de los dos ha sabido por qué. Un mes después llegó su hijo y fue recibido como si fuera el primero en llevar su nombre. Era un niño y su satisfacción fue tan grande que esperé ver revivir su antiguo afecto. Pero había sido cortado de raíz y nada podía restaurarlo a la vida. Amaban al niño. Nunca he visto evidencia de una pasión parental mayor que la que ambos mostraron, pero ahí se detenían sus sentimientos. Entre ellos eran fríos. Ni siquiera se unían en adoración a su tesoro. Se regocijaban en él y planeaban para él, pero siempre por separado. Era un niño en un millón y a medida que se desarrollaba, la madre en particular dedicaba todas sus energías a asegurarle un futuro acorde con sus talentos. Nunca una mujer muy consciente y consciente de las ventajas de la riqueza, como demostró el poder ejercido por su rico cuñado, asoció todas las perspectivas del niño con el dinero, gran dinero, tal como el que Andrew había acumulado y ahora tenía a su disposición para sus herederos naturales. De ahí vino su gran tentación, una tentación a la que cedió, causando problemas duraderos para todos nosotros. Debo hacer ahora una confesión, aunque me mata hacerlo, y pronto también la matará a ella. Los hechos del pasado no permanecen enterrados, por más profundo que sea el agujero en el que los enterramos, sino que resurgen en una terrible resurrección cuando somos viejos, viejos. Silencio. Luego una renovación temblorosa de su doloroso discurso. Violet contuvo el aliento para escuchar. Posiblemente el médico, escondido en el rincón más oscuro de la habitación, también lo hizo. Nunca supe cómo ella se enteró de los términos del testamento de su cuñado. Ciertamente él nunca se los confió a ella, y tan cierto es que el abogado que redactó el documento nunca lo hizo. Pero el hecho de que ella estaba bien consciente de su tenor es tan positivo como que soy el hombre más desdichado vivo esta noche. De lo contrario, ¿por qué el acto sombrío en el que fue traicionada cuando ambos hermanos yacían moribundos entre extraños después de un terrible accidente? Yo fui testigo de ese acto. La acompañé en su apresurado viaje y estaba a su lado cuando entró en la posada donde yacían los dos Postlethwaite. Siempre estaba a su lado, en la alegría o en la gran tristeza, aunque ella no profesaba ningún afecto por mí y me daba escasas gracias. Durante nuestro viaje, ella había estado en silencio y yo no había interrumpido ese silencio. Tenía mucho en qué pensar. ¿Lo encontraríamos vivo o muerto? Si muerto, ¿se cortarían las relaciones entre nosotros dos? ¿Volvería a cabalgar con ella de nuevo? Cuando no estaba reflexionando sobre este tema, estaba pensando en la mirada de despedida que le dio a su hijo. Una mirada que tenía una extraña promesa. ¿Qué significaba esa mirada y por qué se me erizaba la piel y mi mente flotaba entre el miedo y la curiosidad temerosa cuando la recordaba? ¡Ay! Había razón para todas estas sensaciones, como pronto iba a descubrir. Encontramos la posada en plena agitación y los hechos peores de los que se habían representado en el telegrama. Su marido estaba muriendo. Había llegado justo a tiempo para presenciar el final. Esto se lo dijeron antes de que se quitara el velo. Si hubieran esperado, si se me hubiera dado un vistazo completo de su rostro, pero estaba oculto y solo podía juzgar la naturaleza de sus emociones por la forma severa en que se mantenía a sí misma. «Llévame a él», fue el tranquilo mandato con el que ella recibió esta revelación. Entonces, antes de que cualquiera de ellos pudiera moverse. ¿Y su hermano, el señor Andrew Postlethwaite, está también gravemente herido? La respuesta fue inequívoca. Los médicos no estaban seguros de cuál de los dos fallecería primero. Debes recordar que en ese momento yo era ignorante del testamento del hombre rico y, en consecuencia, de cómo se encontraba en el equilibrio el destino de una niña pobre de la que había oído hablar solo una vez. Pero en el momento en que la señora Postlethwaite quedó sin aliento ante esta sentencia de doble muerte, me di cuenta, gracias a mi conocimiento de ella, de que algo más que la tristeza la estaba afectando profundamente, y temblé hasta lo más profundo de mi ser cuando ella repitió, en esa voz que era tan terrible porque era inexpresiva: «Llévame a ellos».
Estaban acostados en una habitación, su marido más cerca de la puerta y el otro en un pequeño nicho a unos 3 metros de distancia. Ambos estaban inconscientes, rodeados de grupos de atemorizados asistentes que retrocedieron cuando ella se acercó. Un médico estaba de pie junto a la cabecera de la cama de su esposo, pero cuando su mirada se encontró con la de ella, se apartó con una sacudida de cabeza y dejó el lugar vacío para ella. La acción fue significativa. Vi que ella entendía lo que significaba y con el corazón oprimido la observé mientras se inclinaba sobre el hombre moribundo y contemplaba sus ojos muy abiertos, ya sin vida y mirando fijamente. Había cálculo en su mirada y solo cálculo. Y el cálculo, o algo igualmente incomprensible, envió su próxima mirada en dirección a su hermano. ¿Qué estaba en su mente? Podía entender su diferencia. Podía entender su indiferencia hacia Frank, incluso en el momento crítico de su destino, pero no el interés que mostraba por Andrew. Era un interés absorbente, que alteraba toda su expresión. Ya no la reconocí como mi querida joven señora, y la envidia que nunca había sentido hacia Frank se convirtió en resentimiento frenético en mi pecho al ver lo que, muy probablemente, podía ser un reconocimiento tardío de la pasión bien conocida del otro, forzado a ser revelado por las exigencias del momento. Alarmado por la fuerza de mis sentimientos y temiendo una revelación igual por mi parte, busqué un refugio para evitar las miradas y lo encontré en un pequeño balcón que se abría a mi derecha. En ese balcón me encontré cara a cara con un cielo estrellado. Si tan solo hubiera estado contento con mi aislamiento y el esplendor del espectáculo que se extendía ante mí, pero no. Tenía que mirar hacia atrás, hacia esa cama y hacia la mujer solitaria parada junto a ella. Tenía que ver cómo su cuerpo se iba endureciendo a medida que una voz surgía al lado del otro Postlethwaite, diciendo: «Es cuestión de minutos ahora». Y luego el lento desplazamiento de su mano hacia la boca de su marido, la expansión de su palma sobre los labios lívidos, su constante agarre allí sofocando los débiles jadeos de alguien ya moribundo, hasta que la forma temblorosa quedó quieta y Frank Postlethwaite yacía muerto ante mis ojos. Yo lo vi y no grité, pero ella sí, y trajo al médico a su lado con una exclamación sorprendida. «¿Muerto? Pensé que le quedaba 1 hora de vida y ha pasado antes que su hermano». Pensé que era odio, el impulso asesino de una mujer que ve a su enemigo a su merced y ya no puede contener la pasión de su antagonismo largamente alimentado. Y aunque algo dentro de mí se rebelaba contra el acto, no pude traicionarla, aunque el silencio me convirtió en asesino también. No pude. Su hechizo estaba sobre mí, como en otro instante estaba sobre todos los demás en la habitación. Ninguna sospecha de alguien tan reprimida en su tristeza perturbó la simpatía universal, y animado por esta ceguera de la multitud, juré dentro de mí no revelar nunca su secreto. El hombre estaba muerto o casi muerto cuando ella lo tocó, y ahora que su odio había desaparecido, se volvería amable y buena. Pero conocía la falta de valor de esta esperanza, así como mi malentendido de su motivo, cuando el hijo de Frank de otra esposa volvió a mi memoria, y el pecado de Bella quedó expuesto. Pero solo para mí. Solo yo sabía que la fortuna, ahora enteramente suya y en consecuencia de su hijo, había sido ganada por un crimen. Que si su mano hubiera caído en consuelo sobre la frente de su esposo en lugar de en presión sobre su boca, habría sobrevivido a su hermano el tiempo suficiente para convertirse en el dueño de sus millones, en cuyo caso se habría asegurado una porción justa para su hija, ahora dejada como una pobre desamparada. El pensamiento hizo que mi cabello se erizara, mientras que, terminadas las diligencias, me enfrenté a ella e hice mi primer y último esfuerzo por liberar mi conciencia de su nueva e intolerable carga. Pero la mujer que había conocido y amado ya no estaba ante mí. La corona había tocado sus sienes, y su encanto, que había sido principalmente sexual hasta esta hora, se había fusionado en una fuerza intelectual con la que la mente de pocos hombres podría competir. La mía cedió de inmediato ante ella. Desde el primer instante supe que a partir de entonces sería mi esclavitud no solo de corazón, sino también de espíritu. Ella no esperó a que yo hablara. Había asumido de inmediato la actitud del dictador.
«Sé en qué estás pensando», dijo ella, «y es un tema que debes descartar de inmediato de tu mente. La hija del señor Postlethwaite con su primera esposa viene a vivir con nosotros. He expresado mis deseos al respecto a mi abogado y no hay nada más que decir. Tú, con tu boca cerrada y tu naturaleza confiable, debes permanecer aquí como antes y ocupar la misma posición hacia mi hijo que tenías hacia su padre. Pronto nos mudaremos a una casa más grande y la naturaleza de nuestras obligaciones cambiará y su alcance aumentará considerablemente, pero sé que puedes ser confiable para adaptarte a ellos y cumplir con cada requisito que yo considere necesario. No trates de expresar tus agradecimientos, los veo en tu rostro». ¿Los veía ella o simplemente era el último esfuerzo débil de mi conciencia para romper los lazos en los que ella me tenía y recuperar mi propio respeto? Nunca lo sabré, porque ella me dejó después de completar este discurso sin volver a retomar el tema nunca más. Pero aunque sucumbí exteriormente a sus demandas, no había pasado el punto donde termina el conflicto interno y comienza la paz. Su reconocimiento de Helena y su recepción en la familia me tranquilizó por un tiempo y me dio esperanza de que todo saldría bien. Pero nunca había sentido toda la amargura del corazón morboso de Madame, por mucho que pensara que lo conocía bien. El odio que había sentido desde el principio por la hija de su esposo maduró en una aversión frenética cuando descubrió que era una imagen viviente de la madre cuya foto había encontrado entre los efectos personales de Frank. Ganar una lágrima de esos ojos dóciles en lugar de una sonrisa en los labios sensibles era su juego diario. Parecía regocijarse en la alegría de impresionar a la muchacha por lo poco que había perdido una gran fortuna, y muchas veces he pensado, por mucho que intenté mantener mi mente libre de toda fantasía extravagante e innecesaria, que su mitad de dinero ella lo gastaba en embellecer esta casa y mantener industrias artísticas. E incluso grandes instituciones caritativas se gastó con el vil propósito de demostrarle a esta niña el poder de una inmensa riqueza y de qué manera podría esperar ver a su hermano pequeño gastar los millones que ella había perdido. Se le había negado toda participación. Estaba tan seguro de esto que una noche, mientras estaba dando cuerda a los relojes con los que la señora Postlethwaite, en su afición por los antiguos relojes, había llenado la casa, me detuve para mirar a la pequeña figura que subía trabajosamente las escaleras hacia la cama sin un beso de su madre. Había un llamado en el pequeño rostro ansioso que golpeó mi duro y viejo corazón, y posiblemente una lágrima brotó en mi propio ojo cuando regresé a mi deber. Fue por eso que sentí la mano de la providencia sobre mí cuando, en mi parada ante el único reloj al que se había unido algún interés supersticioso, el gran reloj al pie de la escalera, vi que se había detenido en el único minuto de todos los minutos en nuestras miserables vidas. 4 minutos después de las 2, la hora, el minuto en que Frank Postlethwaite había exhalado su último aliento bajo la presión de la mano de su esposa. Lo sabía, el minuto exacto, quiero decir, porque la providencia quería que lo supiera. Había un reloj en la repisa de la chimenea de la habitación del hotel donde él y su hermano habían muerto, y yo había visto cómo su mirada se deslizaba hacia él en el instante en que retiró su mano de los labios de su esposo. La mirada fija en ese dial y la posición de sus manos habían vivido en mi mente como creía que lo hacían en la suya. Las 2:04. ¿Cómo es posible que nuestro viejo reloj se detuviera aquí en ese momento exacto de un día en el que el deber me exigía por última vez que recordara a la infeliz hija de Frank? No había nadie para responder, pero mientras miraba y miraba, sentí que el impulso del momento se convertía en propósito de dejar esas manos tranquilas en su silenciosa acusación. Ella podría verlo y, conmovida por la coincidencia, temblar por el trato que había dado a Helena. Pero si esto sucedió, si ella vio y tembló, no dio ninguna señal. Las obras fueron iniciadas por alguna otra mano y el incidente pasó. Pero me dejó con una idea. Ese reloj pronto tuvo la costumbre de detenerse y siempre en ese mismo instante del tiempo. Ella se vio obligada a notarlo, y recuerdo una ocasión en que se quedó inmóvil con los ojos en esas manos y no pudo encontrar la barandilla con la mano, aunque la buscó en su frenética necesidad de apoyo.
Pero no hubo orden de ella para quitar las piezas desgastadas y pronto sus trucos y todas las demás cosas menores fueron olvidados en la aplastante calamidad que nos ocurrió con la enfermedad y muerte de Richard, el pequeño. Oh, aquellos días y noches. Y oh, el rostro de la madre cuando los médicos le dijeron que el caso era desesperado. Me pregunté entonces, y me he preguntado 100 veces desde entonces, cuál de todas las emociones que vi reflejadas allí mordió más profundamente y dejó la impresión más duradera en su corazón culpable. ¿Fue el remordimiento? Si fue así, no mostró ningún cambio en su actitud hacia Elena, a menos que fuera con una amargura añadida. Las dulces miradas y formas gentiles de la joven hija de Frank no pudieron vencer un odio agudizado por la decepción. Inútil esperar esto de mi parte. La liberación del remordimiento de años no vendría de esa manera. Cuando me di cuenta de esto, me volví desesperado y recurrí de nuevo al viejo truco de detener el reloj a la hora fatal. Esta vez su corazón culpable respondió. Reconoció la puñalada y dejó que todas sus miserias aparecieran. ¿Pero cómo? De una manera que retorcía mi corazón hasta casi la locura y que no beneficiaba en absoluto a la niña. Tuvo su primer ataque esa noche. La había convertido en una inválida indefensa. Eso fue hace 8 años y desde entonces, ¿qué? Estancamiento. Ella vivía con sus recuerdos y yo con los míos. Elena solo tenía derecho a esperar y tal vez esperaba hasta que... ¿Es el gran reloj el que habla? Escucha. Todos hablan, pero solo escucho a uno. ¿Qué dice? Dime. ¿Cree que me quedaré callado ahora cuando llegue mi propia culpa? ¿Que buscaré ocultar mi debilidad cuando no pude ocultar su pecado? Explica. Era Violet hablando, y su tono era severo en su orden. ¿De qué culpa hablas? No de la culpa hacia Elena. La compadeciste demasiado. Pero compadecí más a mi querida señora. Fue eso lo que me afectó y me llevó al crimen contra mi voluntad. Además, no sabía, no al principio, que había en el pequeño tazón de requesón y crema que llevaba la niña cada día. Ella los había comido en la habitación de su madrastra y bajo la mirada de su madrastra mientras tuvo fuerzas para pasar de una habitación a otra. ¿Cómo iba a adivinar que no eran saludables? ¿Porque su salud fallaba día a día? ¿No estaba también mi querida señora perdiendo salud y había veneno en su copa? Inocente en aquel momento. ¿Por qué no soy inocente ahora? Porque, lo diré todo, como si estuviera ante el tribunal de Dios. Diré todos los secretos de aquel día. Ella estaba sentada con la mano temblando sobre la bandeja de la que acababa de levantar el cuenco que me había pedido que llevara a Elena. La había visto así 100 veces antes, pero no con esa mirada en sus ojos, ni con esa actitud de desolación en su figura pétrea. Algo me hizo hablar. Algo me hizo preguntar si ella no estaba tan bien como de costumbre, y algo la hizo responder con la terrible verdad de que el médico le había dado solo 2 meses más de vida. Mi miedo y loca angustia me dejaron aturdidos, porque no estaba preparado para esto. No, para nada. Inconscientemente miré fijamente el tazón que sostenía, sin poder respirar, moverme o incluso enfrentar su mirada. Como de costumbre, ella malinterpretó mi emoción. ¿Por qué te quedas ahí? Le oí decir en un tono de gran irritación. ¿Y por qué miras ese tazón? ¿Crees que voy a dejar a esa niña caminar por estos pasillos después de que yo me haya ido para siempre? ¿Mides mi odio por una medida tan insignificante como esa? Te digo que me pudriría en vida en lugar de entrar antes que ella. Había creído conocer a esta mujer, pero ¿qué alma conoce a otra? ¿Qué alma se conoce a sí misma? Vela, exclamé la primera vez que me atreví a dirigirme a ella de manera tan íntima. ¿Envenenarías a una niña? Y por pura debilidad mis dedos perdieron su agarre y el tazón cayó al suelo rompiéndose en una docena de pedazos. Durante un minuto ella miró hacia abajo desde su bandeja y luego comentó muy bajo y tranquilamente. Otro tazón, Humphrey, y cuajada fresca de la cocina. Yo haré la sazón. Las dosis son demasiado pequeñas para saltar. ¿Tú no? Había negado con la cabeza. Pero tú sí. No será la primera vez que bajes por el pasillo con esta mezcla. Pero eso fue antes de que supiera, empecé. Y ahora que lo sabes, irás de todas formas. Luego,
Cuando vacilé, 1.000.000 de recuerdos me abrumaron en un instante. Ella agregó con una voz que desgarraría el corazón: no me hagas odiar al único ser que me queda en este mundo que me comprende y me ama. Ella era una inválida indefensa y yo un hombre destrozado, pero cuando esta palabra amor cayó de sus labios, sentí la sangre empezar a arder en mis venas y toda la corteza del hábito y los años de autocontrol aflojarse alrededor de mi corazón y hacerme joven de nuevo. Y si sus pensamientos eran oscuros y sus deseos asesinos, ella nació para gobernar y dominar a los hombres según su voluntad, incluso hasta su propia ruina. Desearía poder besar tu mano, fue lo que murmuré, mirando sus blancos dedos que buscaban sobre su bandeja. Puedes hacerlo, respondió ella, y el infierno se convirtió en cielo en un breve instante. Luego me levanté y fui obedientemente a hacer mi tarea. Pero aunque era un títere, no estaba completamente sin simpatía. Cuando entré en la habitación de Elena y vi cómo sus ojos asustados caían encogidos sobre el tazón que le puse delante, mi conciencia saltó a la vida y no pude evitar decir: ¿no te gustan los cuajados, Elena? A tu hermano le encantaban mucho. Los suyos eran... ¿Qué, Elena? Lo que estos no son, murmuró ella. La miré fijamente, aterrorizado, así que ella sabía, y aún así no tomaba el tazón y lo vaciaba por la ventana. En cambio, su mano se movió lentamente hacia él y lo colocó delante de ella. Sin embargo, debo comer, dijo, levantando los ojos hacia los míos en una especie de desesperanza paciente, que aún así no era acusatoria. Pero mi mano había ido instintivamente a la suya y la había agarrado. ¿Por qué debes comerlo?, pregunté. Si no lo encuentras saludable, ¿por qué lo tocas? Porque mi madrastra espera que lo haga, lloró ella, y no tengo otra voluntad que la suya. Cuando era una niña muy pequeña, mi padre me hizo prometer que si alguna vez viniera a vivir con ella, obedecería su deseo más simple, y siempre lo he hecho. No decepcionaré la confianza que él depositó en mí. ¿Incluso si te mueres por ello? No sé si susurré esas palabras o solo las pensé. Ella respondió como si hubiera hablado. No tengo miedo de morir, tengo más miedo de vivir. Ella puede pedir algún día que haga algo que siento que está mal. Cuando huí por el pasillo esa noche, uno de los pequeños relojes me habló. «Dilo», gritó, «di, di, di, di». Me alejé de él con la frente perlada de sudor y el cabello erizado. Entonces otra nota se hizo oír. «No», zumbó, «no, no, no, no». Me detuve y tomé valor. Desgraciar a la mujer que amaba al borde de la tumba. Yo, que no pedía otro regalo del cielo que verla feliz, amable y buena. Imposible. Obedecería la voz del gran reloj. Los otros eran solo parlanchines. Pero finalmente cambió de tono. Por alguna razón cambió completamente su tono. Ahora es sí, sí, en lugar de no. Y al obedecerlo, salvo a Elena. ¿Pero qué pasa con Bella? Y, oh Dios, ¿qué pasa conmigo? Un suspiro, un gemido, luego un largo y pesado silencio en el que finalmente se escuchó el repicar de los diversos relojes marcando la hora. Cuando todo quedó en silencio nuevamente y Violet había apartado la cortina, vio al anciano de rodillas y entre ella y la delgada línea de luz que entraba desde el pasillo, la figura del médico apresurándose hacia el lecho de Elena. Cuando con persuasiones innecesarias de mencionar finalmente convencieron a la joven para que dejara su hábitat impío, fue en los brazos que la habían sostenido una vez antes y hacia una vida que prometía compensar sus 20 años de soledad y anhelo insatisfecho. Pero aún quedaba una sombra negra que debía cruzar antes de llegar a la luz del sol. Estaba en la puerta de su madrastra. En los planes hechos para liberar a Elena no se había obtenido el consentimiento de la señora Postlethwaite, ni se suponía que estuviera enterada de las intenciones del doctor hacia la niña cuya muerte estaba esperando cada hora. Por lo tanto, con asombro, cercano a la admiración, vieron al salir de la habitación que la puerta de su cuarto se abría y ella estaba parada sola y erguida en el umbral. Ella, que no había sido vista dar un paso en años. Ante el asombro de este milagro de poder restaurado repentinamente,
La pequeña procesión se detuvo, el doctor con su mano sobre el pasamanos, el amante con su carga abrazada aún más protectoramente a su pecho. Podía verse por la fuerza y furia de la mirada que la mujer indomable dirigía a la figura laxa y medio inconsciente que veía así protegida y transportada, que un pequeño discurso les esperaba. Al no quedarle más que una flecha en su agotada aljaba, la lanzó directamente al pecho inocente que nunca había abrigado contra ella un pensamiento desafiante. Ingrata fue la palabra que lanzó con una voz de la que había desaparecido toda su música seductora. ¿A dónde vas? ¿Te están llevando viva a tu tumba? Un gemido salió de los labios pálidos de Helena y luego el silencio. Se había desmayado ante ese ataque punzante, pero había alguien allí que se atrevía a hablar por ella y habló implacablemente. Era el hombre que la amaba. No, señora, la estamos llevando a un lugar seguro. Debe saber lo que quiero decir con eso. Déjela ir en paz y podrá morir en paz. De lo contrario... Ella lo interrumpió con un fuerte llamado, despertando la vida a los ecos de ese salón embrujado. «Humphrey, ven a mí, Humphrey». Pero no apareció ningún Humphrey. Otro llamado, más fuerte y perentorio que antes. «Humphrey, te digo, Humphrey». Pero la respuesta fue la misma, silencio y solo silencio. Conforme crecía el horror de esto, el doctor habló. «Los oídos del señor Humphrey Dunbar están cerrados a todos los llamados terrenales. Murió anoche, a la hora exacta que dijo que lo haría, 4 minutos después de las 2. 4 minutos después de las 2. Salieron de sus labios en un susurro, pero con una revelación de su corazón y vida quebrantados. 4 minutos después de las 2. Y desafiante hasta el final, su cabeza se levantó y por un instante, por un mero soplo de tiempo, la vieron como se veía en su plenitud, regia en forma, actitud y expresión. Luego la voluntad que la había sostenido a través de tanto titubeó y sucumbió, y con una reiteración final de las palabras, 4 minutos después de las 2, se echó a reír y cayó en los brazos de su vieja enfermera. Y abajo, un reloj tocó la hora, y luego otro, pero no el grande al pie de las escaleras. Aún seguía en silencio, con sus agujas señalando la hora y el minuto de la muerte acelerada de Frank Postlethwaite.